buenas tardes. Como la edición tradicional de Libros Vivos, queremos hoy escucharle nuevamente a María Eugenia Garay y no nos va a contar todo todavía porque va a volver otra vez. Consagrada escritora, ustedes saben, María Eugenia tiene unas publicaciones para mí de mucho contenido literario, también de contenido histórico. Sabe hacer bailar la pluma. Ella ha ganado premios, fue activa en la Sociedad de Escritores del Paraguay, creo que fue Soy su fundadora. Soy fundadora. Y tiene una vida dedicada a las letras. No se jubila de las letras, probablemente ya va a seguir así. Yo le felicito y le incentivo porque ustedes saben que en Paraguay, más en nuestra región y más en nuestro país, es muy difícil la gestión, primera, cultural, y segundo, el tema literario. Cada vez que yo investigo más sobre literatura, más triste me pongo. En el 83, hace exactamente 42 años, Josefina Pla daba una opinión acerca de la literatura. En 1983 en radio. Y en un programa que trajo los Estados Unidos al Paraguay y decía la literatura la menos expandida, dice, la menos difundida y la más reciente de las hispanoamericanas, decía ella, y argumentaba por qué teníamos poca literatura, etcétera, etcétera, dentro de su visión. Pero como ella era una referente, se respetaba, ¿verdad? Española de nacimiento, paraguaya por adopción. En los últimos años de su vida, el Congreso le dio la ciudadanía honoraria. Qué bien. Antes de morir en 1999. Entonces, cada vez que leo literatura y cada vez que viajo, porque yo desde el 2003 soy agente de la doctora Fiona McIntosh de la Universidad de Edimburgo, que actualmente es directora de literatura hispanoamericana en la universidad. Se está por jubilar. Nos encontramos cuando yo era estudiante y ella era una profesora en el 2003. Y desde entonces, cada año, le suelo enviar noticias y libros sobre la literatura paraguaya. Y cada vez que voy a la universidad o nos encontramos, ella me dice, viene una escritora argentina, viene una escritora colombiana, viene una escritora uruguaya. Todos los países de la región invierten de alguna manera en sus escritores y de alguna manera tienen trascendencia. Entonces yo siempre me pongo triste porque en uno de los viajes la doctora vino varias veces al Paraguay, buscaba becarios. Y una de las condiciones era poder hablar inglés y poder hablar bien en el español y también conocer literatura, sobre todo la literatura paraguaya, la nacional. No la literatura que roba basto siempre, ¿verdad? Porque en una encuesta ustedes o ante cualquier consulta siempre le dice, ¿qué conoce? Y todo el mundo dice Augusto Roa Basto, Augusto. No, ella buscaba esa literatura femenina, buscaba esa literatura no conocida y todo tiene un porqué. Las ediciones luego en la década del 90 y hasta hace poco eran de 300, 500 ejemplares. No se llevaba mucho al exterior. Entonces, siempre digo porque yo también escribo, pero siempre estamos en un panorama en donde no podemos trascender. No, hay críticos que puedan publicar los libros y sobre todo literatura nacional. A veces me encuentro con algunos ejemplares de Ana Iris Chávez de Ferreiro o Mario Alley Mora, Oscar Ferreiro, José Antonio Bilbao, ¿sí? José Antonio Bilbao, y después estaba este otro que también era muy buen poeta que escribía Verde Umbral, José María Gómez Sanjurjo, y otros que son poco conocidos, pero que de algún modo, ¿verdad? Incluso está un amigo
Ángel Pérez Pardela, que falleció en el 2007. Él había ganado 4 premios en un concurso que se da en el Premio Hispanidad en la década del 70. Y muchos otros escritores que están en el anonimato y van a seguir estando. Porque nuestra literatura es poco difundida. Ahora sí hay editoriales preparadas y también la distribución es más buena, bueno, con el boom de Internet, pero aún nos falta mucho. Por eso no es solamente con María Eugenia, sino con todos los escritores que vienen a la biblioteca. Siempre hago hincapié de poder leer literatura. No solamente cuentos, ensayo, poesía, sino que puedan conocer autores nacionales, ¿verdad? Para mí lo mejor es que lean literatura paraguaya para poder difundir nuestra literatura y para poder autoayudarnos. Recuerdo que una anécdota especial, tenía una cuñada mayor y yo le llevaba libros de literatura paraguaya de Margarita Prieto y de otros, y vendíamos a precio de nada, solamente para que la gente pueda leer, ¿verdad? Y después viene una señora y nos dice, yo te voy a comprar para ayudar. Mi cuñada le dice, no, yo lo que te voy a ayudar a vos porque te voy a enseñar a que conozcas la literatura. Y así es, por eso cada escritor, cada persona que escribe en Paraguay, para mí es un ser que imagina, que trabaja, que reflexiona. Muchos lo ven bohemiamente, yo lo veo como una profesión seria, porque gracias a la literatura tenemos cine, gracias a la literatura tenemos radio, gracias a la literatura tenemos muchas cosas y de bien. Por eso cuando hay en Estados Unidos, cuando se va a lanzar una película o cuando hay un boom literario, siempre dicen, bueno, esta persona pasó años en la biblioteca leyendo, descubrió tal libro. Pero pienso que en algún momento nos va a llegar y por eso para mí es importante siempre destacarle a los escritores nacionales y quiero que también la gente que está aquí que entienda que hacer publicidad o darle una importancia a un escritor es sumamente trascendental porque va a traspasar fronteras. Los niños que vienen acá, y muchos de ellos a quienes conozco, cuando les repartía los libros de María Eugenia, acá y en la Casa de la Independencia, decía, Señor, leímos todo ya ese libro, queremos más. Por eso para mí es súper importante este tipo de encuentros, este tipo de programas, porque incentiva y educa más bien. Yo recuerdo que en el colegio odiaba literatura y en los últimos años cuando empecé a conocer me empezó a gustar tanto que cuando me gustó mucho terminó el colegio, terminó literatura. Pero en algún momento voy a seguir letras y espero que nuestras universidades tengan más facultades de letras y menos facultades de derecho. O que tengan de derecho pero que tengan literatura. Por eso, María Eugenia, agradezco siempre tu iniciativa, tu ayuda, porque nos estás ayudando a ser visibles en la biblioteca y visible en literatura, que es lo que nos importa. Yo no sé si María Eugenia duerme o no, pero cada vez que la encuentro tiene más libros publicados y no es cualquier libro, sino yo leo y digo, ¿será que esto hizo María Eugenia o es la inteligencia artificial? Y ella te dice, no, en tal parte, quiere decir que hizo. Por eso, María Eugenia, te incentivo a que siempre sigas así. Gracias. Y que esa semilla nazca en muchas personas para poder conocer más de literatura y de nuestra literatura paraguaya, que nosotros podamos tener una insignia, tengamos un producto que sea literatura paraguaya. Sí, tiene que ser. Sueño con que algún día trascienda no solamente Roa Bastos ni Josefina Pla, son buenísimos, nadie duda de eso, pero deseo que más escritores paraguayos puedan salir a la luz porque escriben muy bien. Y escritoras por sobre todo, ¿verdad? La primera vez que leí un libro fue de Raquel Sayer, estaba en la escuela, se llamaba La niña que perdí en el circo. Tantas veces leímos con mi hermana que se destruyó el libro porque prestábamos y no había mucha circulación, era la década del 90, difícil era tener un libro. Y si le pedía a tu papá eso, ¿para qué querés el libro? De la escuela, tal cosa. Ahora los chicos tienen, por suerte, el MEC hace que tengan, pero ahora son más fáciles, más accesibles. El MEC ahora justamente
Viste que yo te doné varios para la Casa de la Sí. Independencia y se traían los chicos de las escuelas. Sí, 1811 es el sí. libro. Y está maravillosamente bien ilustrado. Y ese salió con el ABC Color en el 2011, 11. por el segundo aniversario del Paraguay. Sí. Y se vendieron 4.000 ejemplares. Que para el país eso es un éxito. Y ahora el ministerio aprobó el segundo y el tercer tomo. Ujú. Y el segundo tomo es Curupaytí y el tercer tomo es Irendagüe. Irendagüe. Y van a repartir en las escuelas gratis. Entonces Me ya encanta. sí, y para mí una alegría, porque los niños van a enterarse entonces de esas cosas. Yo termino con esto. Dejo en tus manos, María Eugenia, la cámara. Quiero que la gente disfrute. Gracias. Yo sé que tenés mucho que contar y contar bien, porque para nosotros es importante siempre tu presencia en la biblioteca. Yo me tengo que ir a trabajar, pues justamente queremos imprimir más libros. Bueno, excelente. Gracias. Le hizo esa pregunta 100 veces y vos le escapaba. Pero, y no sé, ¿qué les puedo decir? De que tengo uso de razón, escribo. No, y queremos saber el desarrollo de tu día a día. ¿En qué momento? Hay veces que a las 3 de la mañana me viene y me levanto y ya subí la computadora a mi dormitorio. Ya no está más en el escritorio porque tengo así momentos y entonces ahí tengo que escribir. O anoto, si estoy en algún lugar, saco un papel y anoto, porque si no después pierdo el pensamiento y ya no puedo hilvanar. Pero realmente yo empecé con poesía y tengo 17 libros de poesía publicados y algunos ganaron premios o menciones, ¿verdad? Bastante importantes, que me parece excelente porque eso le incentiva también al escritor. Pero después me regalaron un árbol genealógico de mi familia, que yo no tenía. Porque mi papá, por el lado Garay, tuvo una vida muy azarosa, que yo retrato en ese libro Vidas Robadas. Escribí yo sobre lo que le pasó a papá en ese Vidas Robadas. Entonces, al mudarnos de casa, al estar el exiliado, al estar el confinado, sí, entonces era muy difícil que él guardara cosas o tuviera un baúl con los documentos, era muy difícil. Entonces, ya después, una persona amiga hizo hacer él su árbol genealógico y me dijo, te voy a mostrar mi árbol genealógico. Y le hizo con Nago Baldovino, que era un genealogista de mucho prestigio en Paraguay. Y tiene un árbol, me dio una fotocopia, un árbol así enorme, y empezaba por Domingo Martínez de Irala. Y sí, pero no es muy difícil porque el Paraguay estaba muy aislado, pues. Entonces no es muy difícil que vengamos de ese primer puñado de conquistadores, porque acá no venía nadie, no había joyas, oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué es lo que había acá? Bosque, río, animales salvajes. Lapachos floridos. Lapachos. Entonces, a ellos les entusiasmaba la costa del Pacífico, que era rica en oro, rica en plata, rica. México. Pero el Paraguay, ni siquiera, bueno, no sé, perdió en el medio del corazón de América. Entonces, toda esta familia, este puñado de gente, nosotros si se descuidan somos todos parientes. Porque de ahí venimos. No es que es un lujo, no. Esa es la realidad del Paraguay. Entonces, me muestra su árbol y miro muy extenso el árbol. Me acuerdo que Carlos Colombino también tenía, porque él venía de ese Cabañas que luchó cuando la independencia. Ese Cabañas antes de cuando contra Belgrano. Cabañas es uno de los que lucha contra Belgrano, con yegros, con caballeros, pero después Cabañas se vuelca muy al porteñismo y por eso Francia lo va marginando. Y Carlos Colombino se enorgullecía de venir de Cabañas y me parece bien. Y él tenía un enorme árbol que creo que donó acá a la Manzana de la Ribera, creo que ahí está su árbol. Y entonces me muestra este amigo y me dice, mira mi árbol, vengo de Irala, qué bien, le digo, y miro, y le encuentro a hablar a Eugenio Garay. Y le digo, pues vos sos mi primo. Y tenés razón, me dice, y busca, porque todos los nombrecitos están así chicos en el árbol enorme. Tenés razón, me dice, te voy a hacer una fotocopia. Y en Copipunto, que hacen fotocopia enorme, me hizo y me regaló. Y ahí me pongo yo a mirar el árbol y me empiezo a acordar de anécdotas de mi niñez. Porque después de la guerra del 70,
muchas mujeres que sobrevivieron adoptaron a criaturas que se quedaron sin padre y sin madre. Y mi tatarabuela trajo una nenita correntina, porque los correntinos muchos vinieron a luchar a favor del Paraguay. Había un batallón correntino. Y por lo visto el padre de esta señora era un correntino y la madre, que el padre muere en una batalla y la madre, de todas las necesidades y tragedias que pasaron, fallece. Entonces mi tatarabuela, doña Nemesia, adopta a la nena, trae la nena a la casa. Y yo le recuerdo a doña Margot. Y ella no sabía cuándo nació, dónde, qué edad tenía. Y era una morena linda, era doña Margot, de ojos grandes, oscuros, y se peinaba con 2 trenzas. Y ella decía, Checo Umaguare, yo soy del tiempo de López. Y contaba las historias. Yo tendría 4 o 5 años. Entonces venía la hermana de papá y le decía, doña Margot, ya le está otra vez contando a la criatura la tragedia del 70. Claro, pues para una nena de 4 años contar que se morían de hambre, que le incendiaron el campo, no, es para una criatura, no es literatura de duende y hada. Y me empiezan a resucitar en la memoria aquellas antiguas narraciones, ¿verdad? En ese primer libro yo la menciono a doña Margot. Y a ella invento que ella tenía 3 denticiones, que venía de una tribu. Todo eso ya es mentira. Pero de que existió doña Margot y de que me contaba la historia de la guerra del 70, claro, yo te estoy hablando de la década del 50. Ella en el 70 habrá tenido 5 años. Era una nenita. Son 30 años al 1900, ¿verdad? Y tendría 85 años, 90 años tendría la señora. Volvía a estar viva. Y bueno, y cocinaba muy bien la cocina típica paraguaya, que es la misma de Corrientes, porque Corrientes era nuestro, no sé cómo les explico. Y entonces cuando me regalan ese árbol genealógico, yo digo, pues yo tengo que hilvanar esto, porque esto va a quedarse en el vacío. Nadie se va a enterar, nadie va a saber, nadie. Y empiezo a investigar. Y ahí yo descubro que mi tatarabuelo muere al cruzar de Humaitá a la Laguna Verá, que cruzaron de Humaitá el 24 de julio de 1869, creo que fue, ya hacia el final de la guerra ya. Y a la península de Isla Poí. Y ahí alzar la canoa, caminar por el bosque y había una laguna que se llamaba Verá. Cruzar la Laguna Verá y ahí en Andair le estaba esperando Bernardino Caballero con lo que era la caballería paraguaya, porque no se iba a poder enfrentar, había 20.000 aliados alrededor de Humaitá, ¿cómo se iba a enfrentar? Imposible. Y el teniente Fariña, ahí, eso yo ya invento yo le hago una biografía en uno de estos a mi tatarabuelo, y encuentro que el teniente Fariña estuvo en el cruce de Humaitá con una de sus chatitas que hicieron con el techo de la iglesia de Humaitá. Y ahí pusieron un cañoncito. Y imagínate, y fue gravísimamente herido. Entonces yo invento que mi tatarabuelo se saca el anillo de casado y le dice, antes de estar herido, ¿verdad? Vos tenés más vida que los gatos, le dice al teniente Fariña. Así que si yo no llego a estar vivo después de esta, entregarle este anillo a mi esposa y contarle que morí defendiendo el Paraguay. Y Fariña le dice, pues déjate nada de jorobar, Arma, va a vivir, vos va a vivir. Y se muere el pobre. Mi tatarabuelo. Fariña sobrevive y es evacuado. Él se interna yo invento, porque a mí no me contó Fariña nada, solamente sé que sobrevivió. Entonces yo invento que él sobrevive a su chatita en la Laguna Verá y se interna malherido en el bosque. Y ahí le viene la gente de la caballería paraguaya y le llevan hasta San Fernando. Él llega a San Fernando y se salva. Fariña se salva y sigue peleando. Entonces yo invento que la esposa de mi tatarabuelo estaba en San Fernando y cuando lo ve llegar, cuando ella era enfermera, que todas las mujeres eran enfermeras, cocineras, lavanderas, todo lo que se podía, ¿verdad? Y él le dice, yo tengo un encargo para vos. Y se saca el anillo y le entrega. Le dice, ¿y qué sabes de Hipólito? Y le dice, y no sé, a lo mejor con los sobrevivientes empiezan a llegar, porque de a poco iban llegando. Y entonces ella siempre le espera, pero él murió ahí. Porque encontré la ficha de Colnago que contaba
que la última vez que se le ve es en Humaitá. Entonces, evidentemente murió en el cruce. Entonces yo en uno de estos libros, no sé en cuál de ellos, invento la biografía de él en base a la historia y cuento que primero se van a Corrientes y toman Corrientes, pero muchísimos correntinos se adhieren a la causa del Paraguay y encontré una foto que dice el batallón correntino y vienen a luchar por Paraguay. Y ahí me calzó la tecla de que doña Margot vino con el papá, con esa gente. Y trajo la esposa y la hijita, ¿verdad? O la hijita ya nació acá. Eso ya no puedo yo saber, porque 5 años duró la guerra. Y entonces yo dije, no, yo tengo que empezar a hilvanar estas historias porque esto se va a perder. Entonces, en esta primera trilogía, yo invento, basada siempre en la historia, que esta originaria, esta india que vemos acá, se llama Elvira. Y va a ser la nieta de Irala. Porque Irala tuvo una rebelión de varios capitanes españoles, entonces a 3 de sus hijas le casó con 3 de los capitanes españoles. Y uno de esos es mi ancestro. Y esta es Elvira, que supuestamente, que sí, ¿verdad? Viene, pero yo ya no sé la vida de Elvira. Pero acá yo invento que era una mujer de una extraordinaria belleza, era mezcla de india con español, y ella va a ser como un espíritu protector, va a estar hasta en la guerra del 70, ella, y en el final me emociona mucho, hermano. Alguien me hace llorando. Sí, porque la historia de Paraguay para mí. En el final, mis 2 hijos tocan un violincito en un concierto. Y entonces Elvira está en el patio mirando. Y a mí me emociona mucho pensar todo lo que pasaron los paraguayos, nuestros ancestros, para legarnos este país. Porque la guerra se le venía al mariscal, quisiera o no quisiera. Cuando los antilopistas critican a López, López ni sabía que en 1857 Paraños y Urquiza, ¿no? Urquiza, el secretario de Urquiza, firman el Pacto de Paraná, que era para traer la guerra al Paraguay. 1857, 1864. El diplomático inglés Thornton lleva y le reúne al canciller argentino, a Saraiva de Brasil y a Flores en Punta del Rosario, Uruguay. Y ahí ya firman el primer pacto para venir con nosotros. Mientras acá se bailaba en el Club Nacional. López no estaba ni enterado de lo que se le venía encima. Por eso me da yo era muy antilopista, porque mi papá fue formado en el antilopismo por el equipo de los liberales y de los legionarios que tomaron el gobierno durante el comienzo del siglo, papá es de 1913, y fue educado en eso. Entonces yo era muy antilopista. Y se empezaban a aprender a apagar las luces en casa y a ver así cosas rarísimas. Y entonces me encuentro con una medium francesa y me dice, tú le pediste permiso. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú pedí permiso a Mariscal. ¿Cómo yo le iba a pedir permiso al Mariscal si el Mariscal está muerto de 1870? No, tú tienes que pedir permiso a Mariscal. Bueno, a mí no me costaba pedir permiso al Mariscal. Entonces yo le digo al Mariscal, bueno, mira, Mariscal López, yo todos los libros que encuentro son en tu contra, todos hablan de que eras un asesino, de que mataste, de que acá. Si a vos no te está gustando eso y por eso te prendés y apagás la luz y explotaban las luces. Entonces, que yo encuentre material donde yo pueda revertir. Bueno, pasó. Después de unos días me voy caminando y me encuentro con un antiguo amigo que tenía la biblioteca de Juan Crisóstomo Centurión. Él heredó. ¿Y qué tal? ¿Qué andas haciendo? Y le digo, pero yo te presto la biblioteca. Vamos. Y nos vamos, ahí mismo era su estudio. Y le dice a la secretaria, mira, esta señora puede entrar acá como perico por su casa. Todos los libros que ella quiera va a llevar. Sí, pero te afirma, no vas a firmar nada. Vos vas a llevar y cuando te parezca oportuno me vas a devolver. Muy bien. Encontré como 15 libros de la época de Juan Crisóstomo, porque Juan Crisóstomo sobrevive a la guerra del 70 y escribe esos 4 tomos de memorias. Juan Crisóstomo Centurión tiene 4 memorias sobre la guerra del 70. Y encuentro como más de 15 libros, toditos contando cuestiones a favor de Mariscal López. Y empiezo a leer y empiezo a investigar y me vuelvo lopista. Me doy cuenta que lo envolvieron.
Inglaterra estuvo detrás y en la guerra del Chaco estuvo Estados Unidos, que ahora nos quieren enchufar los inmigrantes. No sé cómo les explico. Bueno, entonces a Paraguay le trajeron esa guerra. Y Inglaterra, con la banca judía Rothschild, financia a Brasil, a Argentina y a Uruguay. A Mitre, los que ganaron tanto dinero con la guerra, le regalaron una feroz casa en Buenos Aires que hoy es museo. Hasta hoy sigue en poder de los Mitre la nación. O sea, ellos se hicieron millonarios con la guerra, porque la guerra está producida justamente para hundir un país y hacerse millonario el país que lo hunde. Y eso es desde la antigüedad. Si ustedes leen Nippur de Lagash y eso que hacía nuestro compatriota, que es tan talentoso, este dibujante que ahora hace poco falleció, Robin Wood. Él cuenta así historia de la época de Sumeria y eso. Ahí ya hacían las guerras para ir a saquear y a traerle a la gente de esclava. Espartaco, el soldado, el esclavo romano que se rebela, era un príncipe de no sé qué país que trajeron y era un prisionero. ¿Para qué trajeron la guerra al Paraguay? En primer lugar, para comernos territorio. Todo Misiones, la franja de Formosa, que está del Pilcomayo al Bermejo, eso era nuestro. Comieron. Eso no entró en el arbitraje de Hayes, no entró. Y Brasil se quedó arriba con los más ricos yerbales, entre el APA y el Río Blanco y el Ligure. Y encima nos comió los Saltos. Y entonces se hizo Itaipú para evitar una guerra con el Brasil. Y ahí intervino Estados Unidos, porque Estados Unidos era protector de Paraguay y protector de Brasil y no iba a permitir que hubiera guerra entre los dos países. Entonces intervino y le dijo a Brasil, tranquilo, garotito, y se hizo Itaipú. Y Itaipú realmente fue beneficio de Brasil porque acá muy poco de esa energía se está utilizando durante no sé cuántos años, del 72 creo que es Itaipú. Sí, más de 50 años. Y bueno, entonces a Paraguay siempre le han comido. Y bueno, entonces yo muchas cosas, sobre todo la parte positiva de lo que hicieron nuestros ancestros, yo rescato. Porque para la parte negativa todos tenemos gran cháchara, pero y después en el momento de actuar, no sé si nos da el cuero o no nos da el cuero, porque somos nomás personas que vivimos, pero no tenemos poder como para decir, no, esto yo veto, no, esto sí yo acepto. No, nosotros no tenemos. Lo que sí podemos hacer es dar nuestras opiniones, plasmarlas, dejar una memoria y sobre todo rescatar lo más positivo de lo que tenemos en nuestra historia, porque hubieron héroes absolutamente increíbles. Tanto mujeres como niños, que ahora se acaba de celebrar a Costañú, como varones. Y a propósito de Acostañú, quiero comentarles, porque eso yo estuve investigando. En aquel entonces, o sea, 1860 y pico, 1830, 1800, avísame nomás, Cristina. No, tenemos. Bueno, ¿cómo se hacían las batallas? Y esto ustedes pueden ver en Netflix, en cualquier película que les cuente cosas de batallas, no tan antiguas, pero de la época de 1860, 1800. Era en carreta la cosa. No había problema de que el niño se subiera a un caballo y llevaba la correspondencia de acá a allá, o que la niña trajera en una carreta zapallo para el ejército, o que no existía el criterio que hay hoy de que el niño no puede luchar. Es más, cuando Belgrano invade Paraguay, trae un nenito de tamborero, un nenito, y muere el nenito. Y entonces en su pueblo, en el norte argentino, leí en Facebook, le hicieron un monumento. El tamborero de no sé qué, como de Tacuarí. Un nenito. Y era muy normal, no es que vos decís, qué espanto, trajo. No, trajo un nene. Y bueno, ¿qué pasa? En ese entonces, si vos ibas a tener una batalla, esto yo vi en las películas, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es la caballería, la infantería, no sé en qué orden se ponen. Si alguien hizo servicio militar acá me va a explicar mejor. Y bueno, entonces va la infantería. Acá viene la caballería. Y la artillería rodea, ¿verdad? La artillería. Claro, y si puede, los flancos también. ¿Y dónde estaba la intendencia? ¿Dónde estaba la intendencia? ¿Dónde estaba?
Yo creo que lejos, más ¿Dónde apartado, estaba? apartado. En las carretas. En la carreta. En las carretas. Ahí tenían medicina, comida, armas, pólvora. ¿Y quién conducía las carretas? Las mujeres y los niños, porque estaban en la retaguardia. Cuando quieren hablar de Acostañú, tienen que saber esto porque no ha sido contado. Entonces las carretas en Acostañú se ponen acá, al final. Va la infantería, va la caballería, 4.500 personas había. Yo no puedo saber si 3.000 eran los veteranos, pero había veteranos. Estaba el coronel Florentino Oviedo allí, Bernardino Caballero, y había 3 puentes. Entonces, con mucha estrategia, Bernardino Caballero cuando se ve, porque esa era la retaguardia del ejército, la vanguardia ya se había ido a Caraguatá con el mariscal. Y están a las carretas que eran pesadísimas, 87 carretas, y habían 3 puentes. Entonces idea Bernardino Caballero y dice, bueno, vamos a defender el primer puente. Las batallas empezaron a la mañana, la batalla. Terminaron al anochecer. Imagínense cómo lucharon esos paraguayos. Contra 20.000 aliados. Imagínense. Muy bien, toman el primer puente los aliados. Los paraguayos defienden el segundo puente. Van retrocediendo. Claro. Defienden el segundo puente. Finalmente toman el segundo puente los aliados. Entonces los paraguayos defienden el tercer puente que salvaguardaba las carretas, que estaban en la total retaguardia. Cuando matan a todos esos paraguayos, no sé si eran 3.500, porque los autores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen 4.500, otros te dicen 3.500. No contaban, pues, bueno, acá 1, 2, 3, no se contaba, no había, de lo que más o menos se sabe, ¿verdad? Cuando avasallan el tercer puente y que ya era un erial de muertos esto, se lanzan contra las carretas. ¿Y qué había en las carretas? Y la mujer y la criatura. No es que López le mandó a luchar, eso es mentira, porque ¿quiénes escriben la historia? Los mitristas y los brasileros, no los paraguayos porque fueron exterminados. Entonces, te dicen, López le disfrazaron con barba. Sí, le habrán disfrazado con barba postiza para que a lo lejos, cuando veían pasar las carretas, los aliados creyeran que iban, que había gente. Pero no para la lucha. López no estaba loco. Ese mismo día, a las 6 de la mañana, López le dice, antes de partir de Cacupé, porque el de Cacupé se va a Caraguatá, dice, todas las mujeres y los niños y los ancianos vayan a sus casas. El ejército ya no les puede proteger porque nosotros mismos ya no damos contra 20.000 tipos. Vayan y no quieren irse, porque era peor caer en poder del enemigo. Entonces, él le había pedido a toda esta gente que se fuera a sus casas. Lo mismo se quedaron. Pero ¿quién iba a llevar las carretas? Y solamente las mujeres y los niños. Sí, eran las que cocinaban, las que lavaban, las que cosían el uniforme, las que ayudaban con los heridos. Las mujeres. Y ellas estaban en las carretas. Y con sus hijos. Con sus hijos. Este Bartolomé Llegro que sobrevive en Piribehuí del incendio. La mamá estaba de enfermera en el hospital. Y él sobrevive porque se fue a buscar agua. Entonces, la historia del Paraguay es... Los judíos te hablan del holocausto. Holocausto significa quemar a la víctima. Nosotros tenemos holocausto y genocidio a la vez. Pero nadie se entera porque nosotros no tenemos plata para comprar los medios de prensa y que digan, qué bárbaro, el Brasil tiene que pedir perdón al Paraguay. Perón trajo en el 55, creo que fue, trofeos a devolver. Cristina Kirchner volvió a traer trofeos a devolver. Uruguay trajo, ese fue el primero luego, y ya condonó la deuda de guerra, creo que fue Santos, el general Santos. Por eso la calle se llama General Santos. Pero eso creo que fue a fines de 1800 o comienzo de 1900. Eso fue muy reciente, apenas terminada la guerra. Y bueno, pues Brasil no solo nunca pidió disculpas, sigue, vota un submarino, se llama Riachuelo, vota otro, se llama, le ponen todos los nombres de las batallas donde nos hicieron un genocidio. Y tal es así que finalmente Caxias se retira y le dice, yo no puedo luchar contra Montaraz, Paraguay ya no tiene ejército. Y se retira.
Y lo persigue el emperador porque se le retiró. Y ahí lo manda al piromaníaco del conde Deu, que ese es el que incendia, e incendia Cerro Corá. Incendia Cerro Corá. Y ya muerto el mariscal, lo matan al Francisco Roa, al general Francisco Roa, que era un héroe, se quedó sin municiones en la picada de Chirigüelo. Y no pudo llegar porque llovía y no pudo, se le empantanaron los cañones. Ya no tenía bala. Y lo matan a Del Valle, que tiene que ser ancestro de nuestro amigo Alcibiades. Lo matan a Del Valle, no en Chirigüelo, sino que por allí, porque se entregan cuando le dice el mariscal murió, y bueno, nos entregamos, ¿qué va a hacer si ya murió el mariscal? Sí, les vamos a respetar. Y dejan las armas y lo matan. A él y a 200 personas que estaban con él, que llevaban carretas que dice la mitología que era el tesoro del mariscal, y entonces, según la mitología, desbarrancaron esas carretas para que no agarren los aliados, y que dicen hasta ahora que hay ánimas que guardían las carretas. Y bueno, no sé si es mi hora. No, decime nomás, Cristina. Tienes 15 minutos. Bueno, yo no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Qué interesante, María. Sí, cómo no. La participación de Inglaterra en la Triple Alianza, Sí, ¿cuál fue el interés real? Hay lecturas, hay libros que hablan de un interés en las fibras las fibras paraguayas, de algodón. A mí fue toda una novedad leer en Estados Unidos se agarraron. Sí. Porque el sur tenía una economía basada en el algodón y para eso necesitaban los esclavos. El norte había recibido cualquier cantidad de inmigración indeseable. Presos, cárceles abiertas que vinieron, gente indeseable. Pero el norte empieza a progresar industrialmente. En cambio, el sur se estanca en la parte agrícola. Como hay una guerra allá, creo que era 1863 más o menos, Inglaterra se queda sin su abastecimiento de algodón. Y justo coincide con la era industrial, que la gente, yo estuve investigando ahora, se moría de hambre en las calles de Inglaterra. Venían los pobres campesinos a Londres, los niños se vendían. Hay varios escritores, creo que Mark Twain y eso, cuentan esa niñez tan desgraciada. Les hacían limpiar las chimeneas. Y el dueño de la chimenea le prendía fuego para que ya salgan. Y muchos murieron quemados. Entonces, esa era industrial espantosa de Inglaterra. Necesitan la mano, la materia prima para la mano de obra, para elaborar sus tejidos de algodón. Claro, ellos te compran la bolsa de algodón así de grande, a 10 céntimos, y luego te venden el algodón inglés a no sé cuántos miles de libras. Y miraron la fibra paraguaya. Y entonces quisieron la fibra paraguaya. Y justo coincidía con que en 1862 vencían los tratados de límites del Paraguay. Ahí muere don Carlos del Disgusto. Y entonces Brasil y Argentina, que habían tenido una guerra previa, ellos se odiaban. Sí, claro. Viene Edward Thornton y les alía, porque les promete el oro inglés de la banca Rothschild. Y ahí, de la galera del mago, Flores, que había sido lugarteniente de Mitre para exterminar a los gauchos, porque las provincias interiores de la Argentina no se venían a depender de Buenos Aires, porque Buenos Aires les regía como les daba la gana. No les permitía exportar, no les permitía importar para mantenerles siempre subyugados por la parte económica. Entonces le odian, hasta hoy ellos le odian a los porteños. Hasta la forma de hablar y todo de ellos es diferente. Y ellos simpatizan con la causa paraguaya, las provincias del interior. Entonces le traen encadenado a los voluntarios de la patria. Mitre trae encadenado a los voluntarios de la patria del interior para pelear. A Urquiza se le desbandan 2 veces los entrerrianos, porque le dicen, encabezado por López Jordán, no vamos a luchar contra los paraguayos, vamos a luchar contra Brasil, que son nuestros enemigos, pues los paraguayos son nuestros hermanos. Y después lo hacen asesinar a López Jordán, después. Pero primero lo asesinan a Urquiza porque fue un traidor. Él se vendió a los brasileros. Y tenía el Palacio de San José de Flores, y la leyenda, cuando se entera que murió López, él hace una cena y hace un brindis por el mariscal. Pero ya lo había abandonado al mariscal. Y el que odiaba al Paraguay era
Edward Thornton, porque él vino acá en tiempos de Don Carlos por un problema con un tipo que era uruguayo, pero se hizo pasar por inglés, porque el padre había sido inglés, porque la mar en coche, y conspiró con los de CUT contra Don Carlos, entonces cayó preso, un lío de la gran flauta. Y viene Thornton como diplomático inglés, para que liberen el personaje inglés. Y viene y le advierten, y esto es verídico, tenga cuidado. Don Carlos se sienta en una silla, parece que se sentaba en calzoncillo. Yo les cuento todas las anécdotas para que ustedes, si quieren, se ríen, y si no quieren, no se rían. Porque hacía mucho calor. Entonces, pero el calzoncillo sería hasta acá, no te vayas, no creas que era eso que se ve ahora, filo dental. Entonces, estaba Don Carlos sentado en calzoncillo, pero todo con su uniforme ese y bueno. Cuidado con el sombrero. Hay una silla a su lado. Si está el sombrero negro a su lado, es porque está de mal humor Don Carlos. Cuidado con eso. Si está el sombrero blanco, vos le podés hacer la petición que vos quieras. Y entra Thornton y está el sombrero negro al lado de Don Carlos. Y ni siquiera le hizo sentar. Entonces le dijo, ¿qué es lo que quiere? Y no sé, se ve que el otro hablaba español, porque Don Carlos no le habrá dicho nada en inglés. Y no, conociéndole a Don Carlos. Y viene el otro y le dice tal cosa. No, de ninguna manera, no, le dice, no. Y retírese, ya, suficiente, ya está. Su hora ya venció, vaya. Y él sale entonces odiándole a Don Carlos, odiándole al mariscal que no tenía vela en el entierro y odiando el Paraguay. Y ese es el artífice que une a Brasil, Argentina y Uruguay por órdenes de sus primeros ministros para que vengan contra Paraguay. Pero hay que buscar siempre por qué el tipo le odiaba. Y le odiaba por esta anécdota. Sí. Y es que al finalizar la guerra hubo una repartida. O sea, le alcanzó la tierra la torta. Y el ferrocarril era inglés. Inglés. Hasta hoy creo que en Zapucay están las casas de los ingleses, que dice que hay fantasma y se ve. Yo vi por televisión, están las casas, hermosas las casitas, y dice que se oye el tren, dice que se oye el pito, el tren. No es anterior a la guerra. El tren sí, pero... El desarrollo de Paraguay con el ferrocarril, con la tierra. Ahí. Eso es de la época de Don Carlos. Sí. Pero después vinieron los ingleses y se apoderaron del ferrocarril. Se apoderaron. Bueno, yo no conozco los tratados, no llegué a leer eso, ¿verdad? Pero hay un libro, no sé, de quién, que dice los ingleses en el Paraguay. Ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. Y ahí. De Josefina Pla. Ahí está. No figura mi abuelo. ¿Y vos sos de ingleses? Claro. Bueno, claro, pero yo no sé decirte, ¿verdad? Vinieron primero también muchos técnicos ingleses contratados. No se puede decir todos los ingleses. No. Mi tatarabuelo por el lado Sucolillo viene contratado por el ferrocarril argentino, más o menos hacia fines del 1800, cuando la Argentina ya expande su ferrocarril a distintos puntos de la Argentina. Y él viene contratado como ingeniero. Y le gusta la tierra, y compra en Mendoza o le asignan, porque parece que Argentina tenía un plan agrario. Entonces, si vos querías, te daban tierra. Desconozco, sería como el IBR, ¿verdad? Que daba tierra para cuestiones. Y él tenía unas plantaciones de uva y fabricaba vino. Pero después, cuando mi abuelo, Pedro Sucolillo, viene a Paraguay, que yo cuento muchas cosas acá yo cuento eso. Eso quedó allá. Mi abuelo nunca reclamó la herencia y yo desconozco, a lo mejor me voy y reclamo. Y voy a tener grandes plantaciones de uva. Y bueno, como ven, realmente es absolutamente apasionante la historia. Y yo les agradezco mucho que estén acá. Bueno. Yo soy del área infantil. Ya, y bueno, y tengo tengo muchos libros infantiles. Y acá, Cristi, acá deben faltar 2 novelas mías. Senda Embrujada. Y falta... Sí, vos donaste, están acá. Sí, y Río Escarlata. ¿Cuál? Río Escarlata, que está el mariscal con una pantera negra. Desde que estamos en sistema yo camino, así, y Herbetus me salta.
tus me sale y voy poniendo allá. Bueno, Sí, yo, no, yo, de los otros. yo, con toda humildad esto digo, ¿verdad? Tengo a la fecha con estos 65 libros publicados. Claro, porque escribo desde muy joven, ¿verdad? Entonces, esto ya es criterio de usted, tal vez puedes poner todo junto. Allá están varios, ¿no? Son todos los libros. Ah, bueno, creo espera. que Son todos los libros vivos ya que pasaron, no todos, lo que voy encontrando. No. ya. Esto es poesía. Este se editó, es poesía, el Día de la Mujer Paraguaya, editó Gloria Rubín. Y la insurrección de Perséfone. ¿Por qué se llama así? Porque Perséfone era de la mitología griega y ella es raptada por Hades, el rey del infierno, y le lleva, porque dice que era muy linda y todo, fabuloso. Entonces ella no quiere, va en la narración ya en mi libro, ¿verdad? No quiere permanecer en el infierno. Entonces acuden junto a Júpiter, que era el rey de los dioses. Y Júpiter le dice, bueno, va a estar 6 meses en el infierno, que va a ser el otoño y el invierno. Y va a estar 6 meses en la superficie, que es la primavera y el verano. Y acá, en este libro, yo invento en poesía que ella se revela y dice, no, yo no voy a estar 6 meses en el infierno. Por eso se llama la insurrección. Yo voy a estar todo el año afuera, disfrutando de la naturaleza. Y entonces a Gloria Rubín demasiado le gustó el argumento. Y el Día de la Mujer en Paraguay, creo que 24 de enero, porque es cuando se donaron las joyas, de febrero. Entonces ella editó este libro. Y les recomiendo porque en la diagramación es hermosa. Hermosísima es la diagramación. Y justo, y habla de todo eso, ¿verdad? Esta primera trilogía no hay más en venta, ¿verdad? Se agotó. Y la segunda todavía hay. La segunda acaba de lanzarse. Sí. Pero esa primera se agotó. No sé porque a mí todos los parientes me piden la primera y ya no hay. Y acá lo que ahí como novela, de poesía tengo 17 libros, sí, tienen que estar. Tenemos todos, sí. Bueno, y de novela les doné también. Sí, todos donaste. 70 libros por ahí. Sí. Río Escarlata, que tiene el mariscal con una pantera negra en la tapa. Sí. Muy linda en la tapa. Sí. Y Senda Embrujada, que tiene las residentas con una lanza así luchando. Sí, también. Y en Senda Embrujada yo invento, porque nosotros nos íbamos a pasar los fines de semana al Tebicuari y nos prestaban una casa muy linda en la ensenada. Y en esa ensenada dice que ahí estuvo enclavado el reducto del mariscal. Entonces yo recorrí y me enteraba de los chismes, de las leyendas. Y cuentan que por ahí andan las ánimas. Entonces yo invento en Senda Embrujada que la gente del campamento de San Fernando quedó atrapada en una burbuja en el tiempo. Y esta protagonista, que soy yo, ¿verdad? Me voy a pasar una Semana Santa al Tebicuari y justo se desencadena el amenazo. Y el amenazo pues dicen que bajan los fantasmas que te llevan. Y ella siente que le chupan así para atrás. Y eso me contó una amiga que sintió. Pero entonces yo ya le completo. Y ella cuando se despierta está en el campamento del mariscal, en el mismo lugar, en la ensenada. Y ahí transcurre la novela y no les voy a contar, tienen que leer el libro. Eugenia, todo y conocer tanto de la historia cada vez más y nos da ganas de más. Por suerte tenemos otra vez la próxima historia. Voy a venir para ir en Dahue ahora. Sí, esta es tu segunda participación. Gracias, gracias, muy amable. Honrados y muy agradecidos. Gracias, Cristina. Gracias. A ver, ¿nos vas a sacar una foto? Pero no le quiero tapar al próximo. Gracias. Lo voy a poner acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristi, gracias. Qué lindo, muchas gracias.